La semana anterior o la última vez concluimos cuando Cristo estuvo señalando varios versículos diciendo que Él procedía de arriba, que Él era verdaderamente Dios, ¿no? Según sus palabras, y que mientras sus interlocutores, sus enemigos, le menospreciaban, Él decía, pues yo soy de arriba y ustedes son del mundo, y y si no se arrepienten, dicen, sus pecados morirán, ¿no? Entonces, así llegamos al pasaje que tenemos el día de hoy, de 8:31 hasta el 59. Sus interlocutores nos dice que finalmente algunos de ellos, cuando Jesús habló estas cosas en el versículo 30, hablando Él estas cosas, dice, muchos creyeron en Él. Y entonces las palabras son dirigidas a los judíos que le habían creído, ¿no? La mayor parte de ellos, como vamos a ver, no eran creyentes verdaderos. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios su ayuda. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad y la bendición de poder estar en comunión con nuestros hermanos aquí en Irapuato. Te pedimos que bendigas tu palabra, que la uses para redarguir nuestras mentes y corazones, y que la uses para edificar la obra que comenzaste en la salvación, que la uses también para alcanzar a aquellos que aún no te tienen en su corazón, Señor. Te pedimos tu bendición y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Entonces, lo que vemos aquí en el versículo 30 al 32, nuestro primer punto es que Jesucristo señala la necesidad de la perseverancia como una evidencia de una profesión de fe genuina. Es decir, los que estaban ahí alrededor de Él, escuchándole, dice que muchos habían creído. Y la realidad es que pues habían creído, pero a la postre vemos que se retiraron algunos de ellos, ¿no? La lectura de este pasaje, que ustedes lo leen más detenidamente en casa, hoy lo vamos a ir describiendo aquí. Ya con anterioridad en su ministerio, algunas personas que quedaron asombradas cuando convirtió el agua en vino, cuando le dijo a Natanael que antes de hablar que él le había... él reconoció, le dice, tú estabas pensando en mí, ¿verdad? Yo soy ese en el que tú estabas pensando. Y se asombraron de su omnisciencia, del ejercicio de su omnisciencia, y muchos creyeron en Él, pero dice la Escritura que Jesucristo no se fiaba de la mayor parte de ellos, ¿verdad? Porque conocía el corazón de todos. También hubo otros que manifestaron creer, de los cuales hablamos cuando multiplicó los panes y los peces para más de 5,000 personas. Entonces, dicen que muchos al ver este milagro, creyeron en Él, pero era una creencia solamente superficial, porque a la postre, después de que Él pronunciara las palabras que dijo, bueno, vuestros padres comieron el maná, ¿verdad? Pero ustedes no quieren creer en mí. Yo soy el verdadero pan de vida y el agua de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Entonces se espantaron con la declaración la interpretaron terrenalmente, ¿verdad? Carnalmente, pensando que era necesario comer su carne y beber literalmente su sangre. Entonces dice que muchos se tropezaron en eso y retrocedieron, inclusive sus discípulos fueron cuestionados porque muchos fueron los que le seguían y se retiraron, y les dijo a ellos, ¿no? Desafiando su fe. A veces la enseñanza o la predicación desafía la fe nuestra, ¿no? Si somos creyentes verdaderos o no. No basta comenzar el camino, no basta creer inicialmente, ¿no? Jesucristo les dijo, ¿queréis también iros vosotros? Entonces dijeron, no, dice, ¿a dónde nos iremos? Dice, tú tienes palabras de vida eterna, contestó como siempre el líder, ¿no? El apóstol Pedro, ¿no? Entonces,
Así entramos en este punto, versículo 30 y 32. Nos dice allí, hablando muchas cosas, estas cosas muchos creyeron en él, y Jesús les decía a los judíos que habían creído: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Entonces vemos aquí la necesidad de la perseverancia como la evidencia de una profesión de fe genuina. Estas fueron las primeras palabras que Jesús les dijo a las personas que recién habían creído. O sea, como estaba mencionando, ya unos habían retrocedido. Entonces la prueba de su fe es la perseverancia, ¿no? Y esto es porque, como sabemos, es fácil comenzar cualquier cosa, ¿no? Muchos comienzan una dieta, la dieta de los 40 días, y comienzan enjundiosos la primera semana, y los siguientes 5 días de la próxima semana, los 3 días de la tercera semana, y a la cuarta semana se van a las carnitas y se van a los tacos de suadero y lo demás, ¿no? Entonces, es fácil comenzar una rutina de ejercicios, es fácil comenzar una rutina espiritual, es fácil comenzar una vida religiosa. Cualquiera lo puede hacer, cualquiera puede comenzar. ¿Sí? Voy a estudiar una carrera y comienza, no y para todo hay que comenzar, y es fácil. Podemos estar ahí el primer día. Cuando entré a estudiar en la escuela profesional, yo creo que éramos cerca de 70, 80, ya no recuerdo bien, ¿no? Y la carrera terminó con 14 personas. 14 personas, ¿no? Entonces, a veces podemos estar muy animados y estimulados, ¿sí?, por el deseo de una vida mejor, por una vida más sana espiritualmente, ¿no? Por el deseo de recomponer nuestra vida, porque algo está chueco, porque metimos la pata izquierda y la derecha y nos tropezamos y caímos en una zanja, y queremos recomponer algo, porque al principio experimentamos satisfacción en dejar ciertos vicios, cierta vida pasada que nos molestaba, nos atoraba, nos avergonzaba, por la satisfacción de practicar ahora ciertas virtudes, ¿no? Y escuchar: estamos en la verdad, estamos en Cristo, por fin hemos encontrado la verdad. Entonces hay una alegría, un entusiasmo, pero todo eso, ¿no? Si te dura 3 semanas o si te dura 3 años, no sirve para nada. ¿Qué es lo que nos está diciendo, no? El que perseverare en la enseñanza, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Usted me puede decir: yo he perseverado los últimos 20 años, pero si se retira antes de llegar a su día, hay que perseverar. ¿Hasta cuándo? La Escritura nos dice, ¿no? El que perseverare hasta el fin, ese será salvo, ¿no? Entonces, encontramos que muchas veces, cuando se disipan las emociones y pasa la novedad y comienzan a experimentarse las tentaciones, la lucha contra el mundo, la lucha contra el diablo, la oposición social, la oposición familiar, entonces empiezan los tropiezos, y alguien te empieza a cuestionar tu fe, te peleas con algún familiar y lo primero que te dice: ahí está, ¿no? Que ya eras cristiano tú. Mira cómo reaccionaste, mira cómo te portaste, me dijiste. Mejor ya ni te recuerdo lo que me dijiste, ¿verdad? Entonces, y así, ¿no? Las emociones te hacen tropezar, experimentas la lucha con el pecado, con el mundo, con el enemigo, llegan los tropiezos, se revela la debilidad de nuestros corazones, y es entonces que podemos descubrir la sabiduría de este pasaje, ¿no? El que verdaderamente persevere en la verdad, ese será salvo. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, en mi verdad, entonces seréis verdaderamente salvos, porque cualquiera puede empezar, cualquiera puede durar un poco de tiempo, pero solamente el que perseverare hasta el fin, ese será salvo, ¿no? La prueba de que tenemos la gracia verdadera no es el empezar, sino el continuar y permanecer
en la palabra, en la obediencia de la fe, el permanecer en la práctica de la verdadera religión. La lealtad a las enseñanzas de Cristo demostrará la realidad de nuestra profesión de fe, ¿no? Ya ven las historias que presenciamos en nuestro mundo, ¿no? El hombre, el muchacho que le promete a la mujer, no, yo en verdad te amo, dame una prueba de amor, y ahí va la persona a darle la prueba de amor y la deja vestida y alborotada, ¿no? Pero se parecía tan sincero, le juró amor leal, le juró por todo lo que conocía y resulta que no sirvió para nada, ¿no? Entonces, si nosotros podemos decir, no, es que yo le prometí a Cristo, yo le prometí a Dios, o sea, si no perseveras en la verdad, tú puedes haber prometido 20,000 cosas, ¿no? No está en nuestro poder guardar y respetar nuestras promesas, nuestros juramentos. Hemos de usar con cuidado los juramentos, no por algo solemne, por algo especial, y no solamente jurar a lo loco, ¿verdad? Cuando nos comprometemos con Dios es algo especial, ¿no? Entonces, la persistencia y la lealtad a las enseñanzas de Cristo demostrará la realidad de nuestra profesión de fe. No es que usted haya apuntado en su Biblia, ¿no? En tal fecha le apuntan a algunos, yo recibí a Cristo, ¿no? Y se olvidaron de la fecha y se fueron al mundo, ¿no? La persistencia en la verdad demostrará la sinceridad o la insinceridad de nuestra profesión de fe, ¿no? Conste las palabras a quienes fueron dirigidas, lo volvemos a repetir, ¿sí? Juan 8:30. Le dirigió estas palabras a los que recién habían creído, ¿verdad? Para que no se confundieran, o sea, no se emocionen demasiado, no echen todas las campanas al vuelo, porque tómenlo como, con calma, ¿no? Con calma. ¿Sí? En este mundo de confusión y de tinieblas ves un rayo de luz y ves la verdad, ¿no? En contraste con todos los engaños y errores y mentiras de nuestro mundo, y pues te sientes feliz y emocionado de encontrar la verdad, ¿sí? Pero Cristo nos dice, tranquilos, ¿no? Es la permanencia, es la perseverancia en la verdad, ¿no? No es la emoción inicial, ¿no? Muchos se emocionaron inicialmente con Cristo, fueron los mismos que después gritaron, crucifícale, ¿no? Crucifícale. En segundo lugar, vemos también aquí en el versículo 32 la bendición que trae la salvación verdadera, que es obrada por la palabra todopoderosa, la misma palabra que dijo sea y fue hecho, ¿no? Al principio en la creación. ¿Cuál es esta gran bendición de que nos habla Cristo? El versículo 32 nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Esa es la gran bendición que trae, no la libertad. Si nosotros nos paráramos en el jardín y le dijéramos a la persona y le preguntáramos al que va caminando ahí, oye, ¿tú eres el esclavo del pecado? ¿Qué nos contestaría? Ay, no, claro que no. ¿Sí? Pero ¿qué nos dice la palabra, no? ¿Sí? Nos habla de libertad en términos espirituales y Cristo le dijo esto a los escribas y fariseos que estaban discutiendo con él y que no quisieron reconocer. No, nosotros no somos esclavos del pecado. ¿Qué te pasa? Nosotros somos linaje de Abraham. Toda su salvación estaba esperanzada en el hecho de pertenecer al linaje de Abraham, aún descendientes de uno de los 12 hijos de Jacob o Israel, que tuvo sus 12 hijos, y si tú pertenecías a esa línea, eres del linaje de Israel. Como la promesa fue hecha a la simiente de Abraham, a su linaje, entonces decían, nosotros somos linaje de Abraham, por lo tanto estamos del otro lado, ¿verdad? Preocúpense ustedes aquí, irapuatenses, guanajuatenses, queretanos y todo lo demás, ¿no? Porque ustedes no son linaje de Abraham. Entonces, ay, no me digas eso, ¿verdad? Al final sabemos, ¿no? Que el verdadero linaje, los que dijo Pablo, ¿no? A los Gálatas, los que creemos en Cristo, los que somos de la fe de Cristo, estos somos los hijos de Dios, ¿no? Así que, escribas y fariseos, no comiencen a decir linaje de Abraham somos, ¿no? Raza de víboras,
Si no tienen fe, si no se arrepienten, si no se vuelven de sus pecados, si no creen en Cristo, perecerán con todo y su linaje. Esa es la predicación del Bautista y de Cristo, ¿no? Entonces, la Biblia presenta la salvación o la conversión de una persona en los términos de una libertad espiritual. Eso es lo que mencionó Pablo en 2 de Timoteo 2:24 al 26, hablando de las características de un ministro. Dice que el ministro de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, ¿sí? No violento, no peleonero, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan, les dé el don del arrepentimiento y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, Pablo habla del estado inconverso, de la condición del hombre natural, de todo hijo de Adán, como en una condición de esclavitud bajo el régimen del diablo, el enemigo. ¿Sí? Entonces, así todo hijo de Adán estábamos bajo el control y dominio de la corriente de este mundo, del estilo de vida de este mundo, de la corriente de los que le dijeron a Dios: no obedeceremos tus mandamientos, no nos abstendremos de comer del árbol de la vida, haremos lo que nosotros queramos, no te vamos a obedecer. Y tomaron su camino como Adán y Eva. Dice, se apartaron y dijeron: nosotros somos los arquitectos de nuestro destino y haremos lo que nos plazca. Seremos como dioses, ¿no? Esa es la historia. Entonces, aquí lo entendemos, ¿no? Pablo dice, esa es la condición del ser humano, un esclavo del pecado. Entonces, un esclavo espiritual. Y explica la salvación en los términos de que Dios les conceda que escapen y que sean, ¿qué? Libres, que escapen de la esclavitud del diablo y sean personas libres. Estamos contrastando, ¿no?, lo que Cristo dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermano, la palabra, ¿no?, la frase tomada en la Universidad de Guanajuato, está ahí escrita, ¿no? Sí, la mejor frase del mundo, aunque todo lo demás no esté bien, pero esa frase sí está muy buena. Entonces, para orgullo de los guanajuatenses universitarios también. Entonces, así en Romanos 6:6, también el apóstol Pablo nos dice ahí de esta libertad, ¿no? El apóstol lo explica en los términos de la salvación. Y nos dice, cuando nosotros fuimos salvos, dice, ustedes saben, ¿no? O sea, ¿cómo perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. Dice, si ustedes ya murieron al pecado, ¿cómo van a perseverar en el pecado? ¿O qué no saben? 6:6. ¿Qué no saben? Ustedes deben de saber esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, el acontecimiento que sucedió en la cruz del Calvario nos afecta notoriamente en el hecho de que por ello dejamos de ser los esclavos del pecado, ¿no? El pecado pierde su poder dominante en una persona que llega a creer en Cristo. Si lo ponemos en términos gráficos, nosotros entendemos esta situación, ¿no? Antes de la fundación del mundo, de la creación, en la eternidad pasada, Dios nos escogió y nos apartó y nos colocó posicionalmente en Cristo, nos unió con Él. Después, cuando Cristo vino a hacer la redención, entonces nosotros estábamos unidos, dice Romanos 6:6 que estamos leyendo, que nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo. Entonces, aquí en la cruz del Calvario ocurrió una santificación definitiva, obrada
por la persona de Cristo, y todos los que estamos unidos o estábamos unidos en el propósito de Dios, fuimos muertos juntamente con Cristo. Por eso, cuando la salvación se aplica en el tiempo y que nosotros llegamos a creer, aquí está la persona que cree en el tiempo ya del Nuevo Testamento, como nosotros, 2024 años después, entonces es aplicada la obra de Cristo en nosotros. Entonces el apóstol Pablo nos dice, ¿no?, que cuando nosotros somos salvos, ocurre que el poder dominante del pecado se acaba en nuestras vidas por la obra de Cristo. Habrá todavía un momento más donde seremos liberados totalmente del pecado en la segunda venida de Cristo, ¿no? Pero esto es lo que ocurre cuando las personas dicen, es que esta persona se convirtió, yo lo conocía, era un blasfemo, era un maldiciente, era un borracho, era una persona malvada, ¿no? Pero vino a la salvación, Cristo lo salvó y el poder dominante del pecado se acabó. Este cuate dejó los vicios, dejó todo así como, ¡guau! ¿Qué sucedió? Sucedió esto, ¿no? Cuando la persona cree, la obra de Cristo es aplicada a él y entonces el poder dominante del pecado queda eliminado. ¿Qué es lo que queda? Los remanentes o los restos del pecado en la persona, los cuales el creyente lucha en lo que se conoce como santificación progresiva, mortificando el pecado y vivificando las gracias espirituales que cada creyente recibe cuando es salvado, ¿no? Por eso el apóstol Pedro dijo que el proceso de santificación consistía no en nada más en recibir la salvación, consistía en el hecho de añade a tu fe que te salvó, la fe que te dio el Señor y te salvó, añade a la fe que virtud, paciencia, dominio propio, una serie de cosas, ¿no? Las cuales el creyente tiene que estar, ¿qué?, trabajando en ello, para que juntamente la gracia y la responsabilidad del creyente esté haciendo crecer estas cosas, ¿no? Entonces, regresamos aquí. Es en base a esta santificación que Dios ha hecho, a esta obra definitiva de Cristo en la cruz, que el creyente es llamado a una vida de libertad. Es decir, ya no estar más en el yugo del pecado. Romanos 6, 11, 14 nos dice, ¿no? Si nosotros morimos juntamente con Cristo, entonces ya no hay que servir más al pecado. Véalo ahí en Romanos 6, por favor, en el versículo 11 y 14. 11 al 14. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus deseos pecaminosos, ni tampoco presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad, antes presentaos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley ya, sino bajo de la gracia. O sea, la obra de salvación es puesta en la cuenta del creyente. Entonces, él ya no es el esclavo del pecado. Dice 6:17, en base a esta obra de redención que hizo Cristo en la cruz, 6:17, dice, empero, este es todo nuestro tema, ¿no? Gracias a Dios que aunque eras siervo del pecado, es lo que estamos diciendo, ¿no? Cristo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque todo hombre natural está bajo la esclavitud del pecado, y si no es liberado por Cristo, salvado por Cristo, morirá en sus pecados. Entonces, dice Pablo, gracias a Dios que aunque ustedes, dice los creyentes en Roma, que fueron siervos del pecado, dice, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, y liberados del pecado, ahora sois siervos de la justicia. Entonces, como ya no eres siervo del pecado, ahora eres siervo de Cristo, ahora la petición es, presenta tus capacidades, tus dones para servir a Dios, ¿no? Sí, lo que antes usaste, este cuerpo con sus capacidades,
con su inteligencia, con sus habilidades. Ya no lo uses para pecar. Ahora úsalo y ponlo que al servicio de Dios. Tenías una mente cochambrosa y brillante para el pecado. Bueno, pues ahora has de tener una mente cochambrosa, ya no, sino brillante para la obediencia. Llena de cochambre, llena de cada versículo pegado como cochambre en tu cabeza, ¿no? Cada parte del evangelio pegada en tu mente, gobernándote, dirigiéndote, enseñándote continuamente, deteniéndote en contra del mal, gobernando tus oídos, tus ojos, tus acciones, tus pensamientos. Ya no es el pecado, ¿verdad? Ahora es toda la biblioteca, todo el almacén de textos que están en tu mente y que te ayudan con la obra del Espíritu Santo a mantenerte en la obediencia de la fe, ¿no? Entonces, ahora eres libre para la obediencia. Obviamente, se necesita experimentar esta muerte al pecado para ser introducidos en este proceso de santificación o para ser declarados como personas libres, ¿verdad? Si todavía eres el esclavo del pecado, entonces todavía no eres libre, todavía estás en esclavitud. Es de esta libertad de la cual está hablando Cristo. El Hijo de Dios liberta a los siervos de condenación por medio de la obra en la cruz del Calvario, una sustitución en la cual Él paga recibe el castigo, se hace responsable de las culpas de todos los que creemos en Él. O sea, qué maravilloso, ¿no? Está listo para ser ejecutada la sentencia, ¿no? ¿Cuál es la pena? Es la pena capital, es la muerte eterna. Y eres culpable de violentar todos los mandamientos en forma flagrante, en forma intencional. Llegaste al grado hasta de sentir placer por hacer lo que Dios prohibía. Así de corrompido estaba tu corazón, así de corrompida estaba tu mente. Entonces, de repente dice, no lo maten. Yo voy a tomar su lugar. Un sustituto. Pero tiene millones de culpas. ¿Qué tiene? Pónganlas en mi espalda. Va a recibir infinidad de latigazos por la eternidad. Dénmelos a mí. Es la obra de Cristo, ¿no? Tomó las culpas, tomó la responsabilidad y recibió el castigo de todos los que creemos en Él. La síntesis del Evangelio, ¿no? Cuando los apóstoles dijeron, no, el Evangelio, ¿qué quiere decir Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que tus pecados y toda la atrocidad de tu vida puede ser perdonada por la obra de otro. Que otro puede pagar por ti. Que tú puedes ser declarado libre de la esclavitud por la obra de otra persona. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo que ha acontecido en nuestra vida es que nacimos como esclavos, vivimos como esclavos hasta que venimos al conocimiento de la verdad por el Evangelio y Cristo nos libertó. Cristo pagó por nuestras culpas. El Hijo de Dios nos ha hecho libres por su obra. Entonces, así nos libera para colocarnos ahora en la senda de la obediencia y de la santificación. Llegamos a ser, por lo tanto, siervos de justicia. Fuimos liberados de esa esclavitud y de la maldición de la ley por medio de Cristo. La transacción no es difícil de mirar, ¿no? Aquí está Cristo con su obediencia activa, su vida justa y su obediencia pasiva, ¿no? Recibiendo el castigo y rehaciéndose responsable por los pecados de todos los que creemos en Él. La salvación es así, ¿no? Aquí está el pecador, ¿sí? Y por medio de la fe en Cristo es salvado, ¿no? Esta fe no es de origen humano, no es la fe de los pronósticos, no es la fe natural del hombre, ¿no? Yo siempre he tenido mucha fe, soy hombre de fe, ¿no? No, aquí la fe natural no cuenta, ¿no? La fe que salva es un don de Dios. Esta capacidad de creer, que es la fe, nos es dada con el nuevo nacimiento, ¿no? El hombre natural no puede creer en las cosas de Dios porque le parecen locura.
Pero cuando escucha la palabra y es expuesto a la palabra, todos los creyentes fuimos como el caso de Lidia, ¿no? Que escuchando la palabra de Pablo, dice que Dios cambió su corazón. Así fue la salvación de cada uno de nosotros. No lo andábamos buscando, simplemente Dios cambió nuestro corazón y de no creer pasamos a creer y a confiar en la persona y en la obra de Cristo, ¿no? Entonces pasamos de un estado de esclavitud a un estado de libertad, ¿no? Cuando alguien nos pregunta, ¿qué pasó contigo? Pues eres esclavo y ahora ya soy libre, ¿no? ¿Ya? ¿Pero quién te libertó? Cristo me libertó, Cristo me salvó, rompió las cadenas, cantamos así, ¿no? Hay un himno que dice así, rompió las cadenas, me libertó de la esclavitud del pecado. Cristo dice entonces, si ustedes reciben mi palabra y permanecen en ella, serán verdaderamente libres, verdaderos hijos de Dios. En tercer lugar, el pasaje que Juan 8, mi mente está en Romanos y están en Juan 8, por favor, desde el versículo 33 al 59, en su diálogo con estas personas, escribas y fariseos que decían ser linaje de Abraham y que se jactaban de ello como única prueba de que ellos irían al cielo, y Cristo empieza a cuestionarlos. Dice, empezando por la primera parte, dice, pues yo no los veo como linaje de Abraham porque pues no se parece su carácter al de Abraham, ¿verdad? Abraham me amaba, Abraham temía mi nombre, Abraham aborrecía el pecado. Y entonces si ustedes fueran linaje de Abraham, dice, pues también recibirían mi palabra, recibirían mi verdad, pero ustedes no me quieren creer, ustedes me rechazan. Y tienen deseos homicidas en sus corazones porque me quieren matar. Eso les decía Cristo directamente, ¿no? Entonces, ellos decían, no, nosotros somos linaje de Abraham. No, dice Abraham, cuando me vio se gozó de verme. Y ellos siempre con su mentalidad terrenal, ¿no? No tienes 50 años y ya has visto a Abraham. Hacía 2000 años que había vivido Abraham, ¿no? Y sabemos la respuesta que les dio. Sí, Abraham se gozó de que había de ver mi día, ¿no? Lo que podemos decir en esta parte es, ¿ha hablado usted alguna vez con un totonaca? No, ¿verdad? Porque usted no habla totonaca. Es difícil que uno que nada más hable español y el otro hable totonaca se puedan entender, porque hablamos idiomas distintos, ¿verdad? De la misma manera, ¿no? Cristo dice, ustedes no pueden recibir mi lenguaje, ustedes no pueden recibir mi palabra, porque ustedes son de otra procedencia, son de vuestro padre el diablo, y las palabras que yo les hablo son las palabras de Dios, por eso no lo quieren recibir. Por eso cuando predicamos el evangelio en el mundo, hace chiras, no me hables nada contra la Virgencita, no me hables nada contra el ídolo, no me hables nada contra la cruz, no me hables contra la religión porque me ofendo y me enojo. Entonces choca inmediatamente, ¿no? Ni siquiera quieren oír absolutamente nada porque se enojan. No hay entendimiento, no hay comprensión, ¿verdad? Entonces, es muy difícil que se entienda entre un japonés y un totonaca, ¿no? Así cuando Cristo hablaba las cosas espirituales y sus oyentes estaban en la carne, los escribas y fariseos, los que practicaban el judaísmo, lo sentían como un impostor y entonces Cristo comienza a ampliarles la explicación de la esclavitud del pecado, ¿no? Estos hombres decían, nosotros somos linaje de Abraham y pertenecemos a la promesa, al pueblo prometido, y a la salvación nos pertenece a nosotros, ¿verdad? Y en su alegato, pues mostraron que en realidad no eran linaje de Abraham en sentido espiritual y que no les había amanecido, ¿no? Vamos a ver ahora en lo que resta del pasaje 6 características, aunque ya hemos mencionado, ¿no?, que la perseverancia en la verdad es una marca de los creyentes.
la permanencia en la verdad. Ahora vamos a ver 6 marcas de las personas que no están en la línea de la salvación, ¿no? Sí, y en versículo 34 nos señala, desde el 34 hasta el 38, nos señala que normalmente la primera marca es que las personas confunden el lenguaje espiritual con el lenguaje de la carne, ¿verdad? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Los oyentes pensaban que hablaba de libertad, ¿en cuál sentido? Terrenal. Cristo hablaba de libertad en un sentido espiritual. Entonces, no había empatía en este diálogo, ¿verdad? Cristo les trata de explicar, cuando una persona está bajo el dominio del pecado, obviamente no puede dejar de pecar. Entonces, solamente siendo libre, entonces puede dejar de pecar, siendo liberado de la esclavitud del pecado. ¿Cristo los veía a ellos como hombres libres? No, como hombres esclavizados al pecado. ¿Sí? Así es con el pecado, ¿no? Se enseñorea de la persona hasta la llegada de Cristo. ¿Sí? Cuando llega Cristo, llega la libertad y el estado de esclavitud es quitado. Y la persona es declarada y hecha libre por el poder de Dios, por la obediencia de Cristo en su cuenta. Y el pecado ya no se enseñorea más en su vida. Esto es lo que sucede con los creyentes. Entonces, resulta por lo tanto incongruente. Ustedes que me dicen, les dice Cristo, ustedes que dicen que son linaje de Abraham, pero no tienen el pensamiento de Abraham, no tienen los sentimientos de Abraham, ¿sí? Abraham se gozó de que había de ver mi día y ustedes me quieren matar. Ustedes tienen deseos homicidas. No pueden ser los descendientes espirituales, no pueden ser la simiente de Abraham, porque tienen deseos homicidas en su corazón. Estos sentimientos y deseos homicidas no provienen de Dios. Juan 10:10 lo diría más adelante, no, el diablo vino para matar, para robar y para destruir. Los deseos homicidas en el corazón de los hombres no provienen de Dios. ¿De dónde provienen? Del diablo. ¿Sí? Entonces, no entienden el lenguaje espiritual. No es que, mira, tú todavía estás en la carne, necesitas creer en Cristo para ser liberado. ¿Cómo? No te entiendes. Necesitas ser salvado. ¿Salvado de qué? Lo único que entienden es salvado por la campana. No había un programa de televisión, creo así era. Nunca lo vi, pero así me acuerdo. Oigo algunas cosas, aunque no las veo, ¿no? Entonces, es probablemente la salvación de la cual hayan oído, sí, pero de la salvación de Cristo no entienden y no saben, ¿no? Entonces, las personas, ¿tú crees que te vas a ir al cielo? Sí, claro. ¿Sí? ¿Y cómo te vas a ir al cielo? Pues mis papás me bautizaron cuando yo era niño. Pues sí, pero nada más te lavaron la cabeza. ¿Ves lo que me pasó a mí? Me lavaron la cabeza y nada más se me cayó el cabello, ¿no? Pero no me regeneraron el corazón. Hasta que vienes a conocer el Evangelio, hasta que Cristo te salva, entonces esa es la verdadera liberación. Si una religión no te puede salvar, la religión no salva a nadie, solamente un corazón nuevo, la regeneración, la vida nueva, eso es lo que salva, ¿no? Estos tenían sentimientos homicidas y así, ¿no? Les he platicado que ocasionalmente, hace ya varios años que yo no estoy allí, pero por muchos años estuvimos en un ministerio yendo a predicar en la cárcel, ¿no? Algunos de ellos se enojaban muy feo porque todos iban con sus medallas, con sus escapularios, la mayor parte de ellos, ¿no? Algunos traían su camiseta ahí de la guadalupana y muchas cosas más.
Entonces les decía, bueno, no te entiendo, ¿no? Algunos de ellos hasta se atrevieron a decir, no, nosotros le pedíamos a la Virgen que nos ayudara para que el robo saliera bien. Y decir, ¿qué estoy oyendo, no? Así es la salvación de nuestro país, ¿no? Todos somos católicos, todos somos guadalupanos, dicen, y toda la bola de corrupción que hay en nuestro país, ¿a quién se debe? ¿Quién la hace? Eso, tenemos una religión que no sirve para nada. Nuestro país tiene una religión que no sirve para nada, que no salva a nadie, que no transforma a nadie. Es una religión de engaño, igual que toda Latinoamérica, igual que todas las zonas donde iba a decir que España evangelizó, siempre se me llena la boca así con eso, ¿no? Sí. Claro, España fue un gran evangelizador, ¿así fue? No, España llegó a conquistar y a saquear las naciones de Latinoamérica, no lo mismo que los franceses o los ingleses, o sea, no anduvieron predicando el evangelio. Aquí se llegó y se impuso la religión, ¿no? Ya les he dicho cuántas veces, ¿no? Hay que visitar Cholula, ahí se ve cómo funciona el asunto, ¿no? Había una tribu, ¿sí? Llegaba otra tribu más fuerte y tan, los apachurraba, y encima de la tribu de los que había derrotado construía otra pirámide. Entonces ahí están las marcas de una pirámide, de otra pirámide. Luego llegó otra tribu más fuerte y apachurró a estos y construyó otra pirámide arriba de ellos. Así se hace un cerro. ¿Cuál pirámide cree que está hasta arriba del cerro? Un templo católico. Es lo mismo. Ellos llegaron e impusieron. Así se impuso, ¿no? Nunca hubo predicación del evangelio, ¿no? Esa es la gran deuda, ¿no? Cuando acusan a los misioneros ingleses o de Europa, o los misioneros gringos, siempre dicen lo mismo, ¿no? ¿Por qué nos traen otra religión si nosotros tenemos esta religión? Estábamos hundidos en un paganismo y fuimos hundidos en una mezcla de un paganismo nuevo con una religión apóstata de la Biblia, ¿no? Con un catolicismo, con un cristianismo falso, que a su vez mezclaba la idolatría con un falso evangelio, con imágenes y todo, ¿no? Lo cual los historiadores llaman un sincretismo, ¿no? La unión de la religión pagana de una zona con un cristianismo apóstata que trajo el catolicismo. Un sincretismo. Y por eso la Virgen de aquí es de un color, la Macarena es güerita, la de Colombia es de otra manera, y a donde tú vayas ahí. Algunas son más morenazas, ¿no? O sea, porque el tinte es diferente, ¿verdad? Pero bueno, entonces, Cristo les dijo, ustedes no son hijos de Dios porque no tienen los sentimientos en su corazón que tenía Abraham, no son iguales que él. En segundo lugar, 39 y 40, dice, tienen ahí deseos homicidas, ¿no? Somos hijos de Abraham. Dice, no, dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora quieren matarme, ¿sí? Porque les he dicho la verdad, ¿sí? Abraham, cuando me vio, no me quiso matar. O sea, si usted trae el uniforme del ejército de Dios, pero mata a los que son de su ejército, ¿a quién está sirviendo? Ellos traían el uniforme, ¿verdad? Pero se les presentó el Mesías mismo y lo estaban matando, ¿no? En tercer lugar, ellos siguen alegando, 41 al 47, que no son una raza mezclada, ¿sí? Identifican su pureza racial como el único signo de la salvación. Pero Cristo les dice, no, ustedes no reconocen mi lenguaje, no reconocen el lenguaje del evangelio y tampoco no reconocen la verdad, ¿sí? Y tampoco tienen amor en sus corazones. No reconocen la voz de Dios. Y tampoco permanecieron en la verdad, ¿no? Igual que el diablo se desvió ¿de dónde? De la verdad. No se conformó con su condición natural en que fue creado, ¿no? Dijo, no,
me sentaré en el trono, ¿no? Y el hombre dijo lo mismo, ¿no? Fue el mismo virus. No, yo no voy a servir. Yo voy a ser el jefe, ¿verdad? Yo voy a ser como Dios y ahí te voy. Y así vive el hombre, ¿no? Así, siempre es importante, ¿no? Fijarnos en este error cometido por los enemigos de Cristo en aquella época, porque hoy en día algunos confían en sus privilegios personales, en sus privilegios familiares, cuando en realidad no tienen una nueva vida, una regeneración espiritual, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve? En cuarto lugar, también muestran una actitud de rebeldía hacia la palabra de verdad, versículo 47 y 48, ¿no? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y respondiéndole le dijeron, ¿no? Ya en la discusión había subido de tono y dice, no decimos bien que tú eres samaritano y que tienes demonio, ¿verdad? O sea, ya la palabra samaritano ya sabemos cuál uso le daba, ¿no? Samaria era ese lugar que estaba entre Judea y Galilea, ¿sí? Y como fue conquistada en el año 721, ¿no? Por los asirios sacaron a los habitantes de Samaria y se los llevaron a otro lado y trajeron pura gente extranjera y los metieron en el territorio de lo que después se llamaría Samaria, ¿no? Y ellos adoraban a sus dioses paganos que vinieron de fuera y también a Jehová. Entonces, esa es la historia. Entonces, había tal rivalidad de los restantes tribus de Israel que estaban en Galilea, las que estaban en Judea, que consideraban tan mala onda a los samaritanos que para ir le daban la vuelta a Samaria y luego ya llegaban a Galilea, ¿verdad? Esa era la ruta que seguían, ¿no? Entonces, llamarle a un israelita samaritano era un insulto, ¿verdad? Era un insulto, porque ya se había convertido en un lugar donde había pura gente que había apostatado de la verdad de Dios, ¿no? Entonces ahora como Cristo les dijo, no, pues ustedes no oyen mi palabra, entonces ellos ya se tornaron violentos y les decían, ya ves, decimos que tú eres samaritano, ¿no? Ya lo estaban insultando. Era la única forma que él era el portador de la verdad, pero ellos lo insultaron. Entonces hay algunas personas que cuando se escuchan el evangelio o se les habla de parte de Dios el evangelio, las personas se enojan, ¿no? Lo toman en un sentido personal, pero es la verdad de Dios. Sí, debemos de entender nuestra condición histórica. ¿Sí? Y no me voy a referir a que Brasil nos ha ganado todo el tiempo en el fútbol, no me voy a referir a eso. Nuestra condición histórica es que nacimos con una predisposición contra la verdad de Dios y nos oponemos como gatos boca arriba, nos llega la verdad, decimos, no, déjame en mi idolatría, déjame en mi condición, yo no quiero cambiar, así soy feliz. Pues es cuando lo podemos reconocer en la política, no llega un partido a la posición más encumbrada y es fácil que suelte el poder, ¿no? ¿Sí? Y los que están acá abajo le dicen, que lo saquen, que lo cambien, que lo quiten, ¿no? Y luego llega el otro y ya llega ahí y también le es fácil quitarlo. No, quién sabe qué habrá ahí. Llegan y se sientan y nadie se quiere mover de ahí, ¿verdad? Bueno, es exactamente lo mismo que ha pasado con la historia del ser humano, ¿no? ¿Sí? Alguien se rebeló al principio contra Dios y se sentó en el trono y quiso ser como Dios y se puso tan interesante el asunto que todos los seres humanos que nacemos ahora queremos ser como. Nacemos ya sumisos y obedientes a Dios. No, queremos ser como Dios y nos queremos también sentar en el trono y no queremos que reine sobre nosotros, ¿no? Ese es el asunto. Y cuando viene Cristo va a reinar sobre ti, vas a vivir como Dios te diga, no, ¿y por qué voy a cambiar yo mi manera de vivir? ¿Y por qué me voy a someter? ¿Estás seguro que tu religión es la correcta? Porque hay muchas religiones, ¿no? Hay muchos conceptos. ¿Y por qué va a ser el tuyo?
Y empiezan a cuestionar a Dios, a la Biblia, a la palabra, es porque no se quieren someter, porque no quieren obedecer, se pelean con Dios. Pues no, si Dios no hace aquí mismo ahorita un milagro y les traigo a mi hijo que está en silla de ruedas, a mi cuñado que tiene un brazo chueco y la cabeza así volteada, y si no lo endereza, si lo endereza ahorita, entonces creo en él. A ver, y ahora ahí está, no hizo nada. Entonces, porque Dios no hace lo que se te antoja, ya no cuenta para ti, ¿no? No, Dios no va a hacer lo que el hombre quiere. Parte de la enseñanza de la Escritura es que, o sea, nuestro mundo va conforme a un proyecto, ¿no? Sí, este fue el principio, la creación, la historia de los pueblos antiguos, entre ellos Israel, la venida de Cristo hace 2000 años, y ya nos estamos acercando a la culminación de la historia de este mundo, ¿no? Algunos todavía lo dudan, lo veremos, ¿no? Cristo vendrá. Y ese es el asunto, ¿no? La historia no va, nuestro mundo no va como alá y se va, tiene un proyecto. Cuando construyeron tu casa, ¿la construyeron alá y se va? No, ¿verdad? ¿Dónde pusieron el baño? ¿Lo pusieron invertido? Se le volteó el plano al maestro y no, va conforme a un proyecto, ¿no? Nosotros que somos del mundo, terrenales, que no somos infinitamente sabios como Dios, podemos trazar un proyecto. ¿Por qué creemos que Dios no tiene un proyecto, un plan? Claro que lo tiene. Profetizó la venida de Cristo, ya vino. Ya tiene 2000 años que eso ocurrió, ¿no? Y ahora nos está avisando, ¿no? Vengo otra vez para juzgar y para apartar, ¿sí? A unos a la izquierda, a otros a la derecha, para establecer en forma específica, ¿no? Su reino terrenal, así es lo que dice, ¿no? Algunos dicen que no hay reino, los respeto, 15 años estuve hundido en esa idea, hasta que Dios me dejó ver otras cosas en la Escritura, ¿no? Entonces, claro que vendrá para establecer su reino, y reinará aquí en este mundo, ¿no? Por un espacio específico. Y ese es el proyecto, ¿no? La idea de decir estas cosas es porque hay un proyecto. Y estamos esperando la segunda venida. Pero las personas se oponen a la palabra de Dios. Y la parte final de este punto es que las personas se oponen a su verdad, a su palabra, aunque tengan a Dios mismo enfrente, malinterpretan la verdad, ¿no? Cuando Cristo les dijo, ¿no? Que los creyentes no probarían la muerte, dices, ay, te caímos en la mentira, ¿verdad? Porque Abraham se murió, los profetas se murieron, ay, te caímos en la mentira, ¿no? ¿Sí? ¿En qué sentido los creyentes no probaremos la muerte? En el sentido de que resucitaremos en la segunda venida. Todos los hijos de Dios resucitaremos. No así los inconversos resucitarán ¿para cuándo? Para el juicio final. La segunda venida, o sea, no es una resurrección sincrónica, ¿no? Como enseñan algunas personas. La Escritura nos dice claramente que habrá un orden en la resurrección. Primero Cristo, luego los que son de Cristo en su venida y luego los demás. ¿Sí? Si lo queremos leer, ahí está, ¿no? Primera de Corintios 15, 22 al 25. Entonces, el asunto es que las personas no creen estas cosas. Finalmente Cristo, bueno, ¿y por qué no les dijo directamente? ¿Sí? ¿Tienes tú menos de 50 años y ya viste a Abraham? Y directamente les dice, de cierto te digo que antes de que Abraham fuese, esas palabras yo soy tienen un significado especial. ¿Sí? Ustedes recuerdan, ¿no? Cuando Moisés vio una zarza ardiendo y era asombroso y Moisés se acercaba, yo creo traía guaraches, ¿no? Pero ahí se acercaba y veía la zarza que ardía y no se consumía. ¿Alguna vez ha tenido usted leña que no se consuma? No, toda se consume y se acaba, ¿verdad? Pero esa zarza ardía y no se acababa y ahí estaba. Y estaba muy interesado Moisés. ¿Qué pasa con esa zarza, no? ¿Sí? Y Dios se revela, ¿no? Quítate
tus sandalias, porque el lugar que pisa santo es a causa de la presencia de Dios, ¿verdad? Y le dijo, bueno, yo soy Dios que te saqué de la tierra de Egipto, ¿no? Bueno, ve y repórtate con las gentes porque tú vas a ser el líder, ¿no? Pero si me mandan, ¿quién les digo que yo? Dice, tú diles que yo soy el que era, el que es y el que será. O sea, indicando la eternidad de Dios en ese nombre, ¿no? Cuando Cristo usaba ese nombre, de cierto te digo que antes de que Abraham fuese yo soy, se estaba refiriendo con ese nombre a la eternidad de él mismo. Dice, antes de que Abraham fuese yo soy, estaba indicando que él también era Dios y que tenía una existencia eterna. Entonces, ya cuando escucharon eso, se inclinaron a agarrar piedras. ¿Para qué? Para lapidarlo. Pero dice que se fue y se escondió de ellos. Entonces, te estoy diciendo que yo soy Dios y no me quieres ver. No me creas a mí, créeme por mis obras, ¿no? Sano a los ciegos, sano a los cojos, levanto a los enfermos, levanto a los muertos. ¿Quién puede hacer eso? Dios. Entonces, aquí tenemos este asunto, ¿no? Él les termina diciendo que él era el verdadero Salvador. Y la reacción final fue apedrearlo, ¿no? Así las personas rechazan la verdad, les parece una locura, ¿no? Mientras el Evangelio es un lenguaje espiritual, es como si a la persona le hablaran en japonés. No entiende. Quizás alguno de ustedes entienda japonés, pero en el caso de ellos no había quien entendiera, ¿no? Entonces, al Evangelio les parece locura, ¿sí? Lamentablemente para ellos el Evangelio tiene una corroboración histórica, ¿no? No solamente el hecho que Dios ha hecho patente su verdad, sus palabras, pero la historia del Evangelio fue realizada hace 2000 años, ¿no? Si nosotros no estuvimos ahí para verlo, ahora tenemos la narración aquí en la Escritura. Es algo maravilloso. Vamos a terminar con algunos comentarios. Son como 85, así que acomódense bien. Lo primero, ¿no? Una de las preguntas frecuentes a los ministros es, ¿cómo sé si Dios ya me salvó? ¿Cómo sé si soy un verdadero hijo de Dios? Bueno, aquí vemos las marcas que resaltadas por Cristo, ¿no? Si perseveras en la verdad, si perseveras en la obediencia de la Escritura, si tienes amor al prójimo, o sea, si todavía hay deseos homicidas, si deseas la muerte de tu cuñado, la muerte de tu suegra, la muerte, no, entonces, no, tienes en tu corazón que no hay amor, ¿verdad? Sí. Algunos de ustedes están pensando todavía si está su suegra por ahí, ¿verdad? El amor a nuestro prójimo, no en contraste con los deseos homicidas. Si tenemos las obras de Abraham, si nuestra fe cristiana no es nada más que una fe declarativa o histórica, sí, yo fui a un culto y creí en Cristo y nada más, pero tu vida, no, mi vida sigue igual que siempre. No, pues entonces algo no está bien, ¿verdad? Las obras de Abraham, el oír la palabra, ¿no? El recibir la palabra. Y en forma especial, ¿no? Cristo dijo a estos hombres, ustedes están bajo la esclavitud del pecado. Y la única forma de salir de la esclavitud del pecado es que Cristo los liberte, ¿no? Una de las marcas de ser un creyente verdadero es que ha sido liberado de la esclavitud del pecado. No es que yo era maldiciente y me convertí y sigo siendo maldiciente. Es que yo era mentiroso, parrandero y jugador, pero me convertí y sigo siendo parrandero, borracho y jugador. Entonces, ¿me explico? O sea, si el poder dominante del pecado en tu vida no se ha terminado, entonces todavía eres esclavo. Tienes que ser liberado.
Esto es lo que estamos encontrando, no lo que Cristo dijo. No, pero es que yo pasé al frente, yo recibí a Cristo y le prendo muchas veladoras, pues aunque le prendas 1000 veladoras, de todas maneras no sirve para nada, ¿no? Si no tienes la fe verdadera, no eres hijo de Dios, ¿no? En segundo lugar, obviamente, solo los que han sido esclavos pueden experimentar el gozo de una verdadera liberación. Solo los que verdaderamente han sido liberados tienen ese gozo y agradecimiento con Cristo. Cuando las personas dicen, es que no entiendo por qué se la pasan cantando y orando a Dios y escudriñando su palabra, está demostrando con su comentario que no entiende. Si Cristo nos ha salvado, si Dios nos ha salvado por medio de su Hijo Jesucristo y nos ha liberado de la esclavitud, pues le agradecemos, le adoramos como Dios. El hombre es un ser que fue creado para adorar a Dios. La restauración del hombre a la adoración es un signo específico de que ha sido salvado. ¿Sí? Y la salvación final y completa nos trasladará al cielo para una adoración eterna. A muchas personas dicen, oh no, una adoración eterna, ¿sí? Entonces no vamos a tener chance de nada, ni de ir un rato al squash. O sea, no pueden valorar o entender el hecho de que somos rescatados para entrar en una adoración eterna para siempre con Dios. Para eso fue creado el hombre. Esa restauración que Dios hace en la salvación mete ese valor en tu corazón y en tu alma y te hace desearlo y anhelarlo profundamente. Entonces, en tercer lugar, hay que repetir, ¿no? Para eso han sido puesto la predicación del Evangelio, puesto que el problema de nuestro mundo es la esclavitud espiritual en el pecado. Entonces hay que volverle a decir continuamente a nuestro mundo que en Cristo está la respuesta para la liberación de su alma, ¿no? Para el perdón de sus pecados, para tener la verdadera libertad. Es el que libera de la opresión, de la tiranía del pecado, de la tiranía del diablo. Solo se puede escapar viniendo a Cristo. No hay otra manera de solucionar este problema. No hay otra manera. Frecuentemente aparece en las redes sociales, aparece en los periódicos, en las revistas, el secreto de la felicidad. Nadie puede darte la felicidad en este mundo, con excepción de que seas reconciliado con Dios por medio de Cristo. Todo lo demás se terminará. Solo esto permanecerá, ¿no? En cuarto lugar, es solamente a causa de que Dios no ha retirado su bondad, su amor y su gracia común de este mundo, que quedan todavía muchos destellos de lo bueno que era y que va a ser, ¿no? Que va a ser el cielo, ¿no? Porque se ve mucho de la bondad de Dios. Y en su amor y su bondad, Dios ha dejado no solamente la garantía del sustento, del alimento y las cosas que pertenecen a la vida temporal, pero en su gracia y su misericordia ha plantado iglesias para que prediquen la verdad de la reconciliación con Él a través de Cristo, para una salvación eterna. Entonces, esto implica que es un plan global, que es un plan mundial y que la iglesia tiene una misión especial de dar a conocer que en Cristo está la reconciliación y la vida eterna, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino venga y tenga esa vida eterna. De la misma manera que hablamos de esa invitación y de ese mundo celestial, hay que dejar patente, ¿no? Que todos aquellos que rehúsen creer en el Evangelio, creer en la persona y en la obra de Cristo, serán desechados y serán reservados para una condenación y una separación eterna, ¿no? A uno les dirá, venid, benditos de mi Padre,
y a otros apartados de mí, malditos al fuego eterno, ¿no? A veces en este mundo dice, ay, no me digas que el infierno, porque me da miedo nada más de oír la palabra infierno, ¿no? Ojalá Dios te llenara del verdadero temor y te dejara ver, ¿no? Parte de la convicción de pecado es llegar a entender que el infierno es real, que existe, y que si no te vuelves a Dios y te arrepientes, entonces serás alcanzado y serás echado en ese lugar. Eso impulsa a muchas personas, ¿no? Una de las principales, no, a mí háblame del amor de Cristo, Marcos 8, ¿no? En todo el libro de Marcos 8, Cristo dice, cuidado, porque hay un lugar donde el gusano no muere y carcome y mata, y no te lo puedes quitar de encima, ¿no? Es el infierno. Entonces, qué bueno es el Señor que ha plantado iglesias, ¿no? Para avisar y decir, vuélvanse, arrepiéntanse. En un mundo, en quinto lugar, donde el hombre piensa, ¿no?, que los problemas principales son los económicos, que los problemas principales son el agua o la falta de alimentos, los hombres en un mundo donde dicen, yo puedo, ¿no? Así, sin hablar de los programas iba a decir Fernanda Familiar, pero ya no, bueno, ya ni modo, ¿no? Entonces, el asunto es, mexicano, tú puedes, ¿no? Empodérate. ¿Sí? Tú puedes salir del asunto tú solo, ¿no? Hazlo. Y claro, llama y acá nosotros te decimos cómo, ¿no? Entonces, el mundo quiere decir, ¿no? Yo puedo salir solo del hoyo. Tú puedes salir solo de la condenación. Tú puedes librarte solo de tus pecados. Te desafío a que lo intentes, a que dejes de pensar mal, a que dejes de sentir mal, a que dejes de tener malos pensamientos en tu mente. Te desafío a que dejes de pecar con tu lengua, con tus ojos, con tus sentidos. No puedes dejar de hacerlo a menos que Dios te perdone y te salve, te cambie tu naturaleza. De lo contrario, ¿sí?, pruébalo para que veas. Hazlo, inténtalo y vas a ver que te vas a dar cuenta a la vuelta de la esquina que no puedes. Que no puedes. ¿Sí? Lo que el hombre natural dice, no, sí puedo, basta que yo me decida y yo lo voy a lograr. No puedes. Es como si el perro dijera, algún día voy a maullar. ¿Va a maullar el perro? No va a maullar. ¿Por qué? Porque los perros ladran. Va a actuar en conformidad con su naturaleza. El hombre no puede cambiar su propia naturaleza. La salvación consiste en un cambio de naturaleza, en una restauración del hombre caído a un nuevo hombre en conformidad a la imagen y semejanza de Cristo, ¿no? Esa es la salvación. Así, traído de la esclavitud espiritual y salvado, el hombre es introducido en un proceso de restauración, de santificación, rompiendo el poder dominante del pecado y preparándolo para el cielo, ¿no? Ahora, hay muchas personas que quieren adelantarse, que si no, yo me voy a portar bien, ¿sí? Yo me voy a portar bien para enderezar la carreta y tengo un montón de malas obras, pero voy a hacer otro montón de buenas obras para hacer una compensación, ¿no? O sea, para que te cuenten las obras que haces, debes primeramente ser liberado de la esclavitud y de la condenación del pecado, ¿no? No puedes entrar en el proceso de santificación porque Dios ha ordenado el proceso de santificación después de la reconciliación, después de la justificación, después de la salvación. Entonces, no puedes entrar en el proceso de santificación mientras seas una persona enemiga de Dios. Ya se ha ejemplificado de mil maneras este asunto, ¿no? Si tú quieres portarte bien y dices, ya me voy a portar bien, ¿no? Entonces, como maté al hijo de mi vecino,
pero yo ya me voy a portar bien, entonces sin pedirle perdón, sin reconciliarme con él porque maté a su hijo, y vecina, aquí traigo un pastelito, te lo van a recibir, sí, te lo van a recibir y te lo van a estrellar en la cabeza, ¿verdad? Mientras no te reconcilies con él. Es de la misma manera con Dios. Si no tienes reconciliación a través de Cristo, tus obras y tu proceso de santificación no sirve. No sirve. Finalmente, ¿no? Debemos el trabajo de la iglesia, sabiendo que esta es la condición de nuestro mundo, que está cautivo bajo la esclavitud del pecado, bajo la esclavitud del lazo del diablo. Entonces, nuestro trabajo es orar para que Dios obre y las personas que han de venir a la salvación sean traídas a través del Evangelio, ¿no? Nosotros no sabemos quiénes son. Nosotros solamente tenemos la obligación de predicarle a nuestros amigos, a nuestros parientes, a los compañeros de la escuela, a los compañeros de trabajo, a los que nos encontramos en la calle como fuera. ¿Sí? Y la palabra de Dios es el imán, ¿no?, que pesa los corazones. Cuando el imán llega a una persona que es de Dios, se queda y la persona comienza a ser traída, ¿verdad? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, ¿no? Y el instrumento es la palabra. Hasta que es acercado y hace el clinch con Cristo, entonces tenemos una persona salvada ahí, ¿no? Bueno, pues que Dios nos ayude en este proceso de nuestra santificación y en este proceso de nuestra responsabilidad para declarar el Evangelio. Hermanos, es una bendición después de haber sido esclavos, ahora es ser hechos libres, ¿no? Esclavos o siervos de la justicia, ¿no?